Cuando tú abres la puerta de una casa, tú no sabes lo que te vas a encontrar. Y ese susto, sabiendo que los días anteriores han matado a todo el pelotón. Y los que no están muertos están heridos y amputados. Y ese miedo que me hizo, que cuando entré en una casa un día me encontré a un niño y yo tenía el dedo ya metido en el disparador. Estuve a punto de disparar. Me hubiera cargado a un niño. Pero sí que compañeros míos les ha pasado y se lo han cargado. Ancianos, niños y mujeres. ¿Cuáles son las operaciones más peligrosas que has realizado? En Irak íbamos casa por casa, mataron a bastantes de mi pelotón. De hecho, para avanzar 200 metros en cuestión de una calle, que habían viviendas a un lado, viviendas a otro, tardamos, para 150 o 200 metros, tardamos como casi 4 o 5 días. 4 o 5 días. Salir corriendo no es una opción porque los drones te captan y si los drones ven a 2 personas correr no van a gastar munición. Pero como vean a 10 o 15 personas van a gastar munición. ¿Consideras que España es un país seguro? Negativo. Si tú te has pegado 20 años sin pegar un tiro a nadie y ahora la cosa ha cambiado, sea por la inmigración, sea por las bandas, sea por lo que sea, tú te tienes que preparar. ¿Consideras entonces que los policías están mal preparados? Porque Sí. Que venga la policía y diga, envíame refuerzos, y se queden mirando cómo le pisan la cabeza a un niño de 14 años hasta que lo matan. Ya. Eso lo he visto yo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast. Es un verdadero placer, como siempre, estar tras vuestra pantalla un día más y hoy traigo un podcast que llevo planeando meses. Bueno, llevamos planeando meses. Vamos a hablar de un montón de cosas, vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de seguridad, que es un tema... Hemos hablado de ciberseguridad en el pasado en Compede Podcast, pero no hemos hablado tanto de seguridad. Y hoy vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de todo lo relacionado con lo militar, con lo bélico, vamos a hablar de un montón de cosas y hoy traigo a una persona que muchos de vosotros probablemente conoceréis, pero para los que no le conozcáis, mi invitado de hoy es veterano legionario, es escolta privado con dilatada experiencia, es además CEO de Astray Private Services y de Astray Tactical Team. Es un verdadero placer tener hoy aquí, en un nuevo episodio de Compede Podcast, a Juan Astray. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por Un invitarme. placer tenerte aquí, Juan. Lo mismo Tenía digo. muchas ganas, llevamos meses, ¿verdad? Hablando de, Sí, de que llevamos te tenías meses. que venir y ya estás aquí. Así que un placer tenerte. Muy bien, encantado. Hemos estado hablando antes un poco fuera del podcast, que, a ver, al fin y al cabo a ti te han hecho muchas entrevistas en muchos canales y yo quería un poco romper con la norma o romper pues con que te preguntasen por tu historia, que es súper interesante, tienes un montón de cosas que contar y entonces un poco el enfoque que quería darle era ir un poco más pues hacia todo el tema de la seguridad, curiosidades también que tenemos con respecto a la guerra, ¿no? Y con un tema que a mí personalmente me parece muy interesante, sobre todo a raíz de los últimos meses, que es el tema del preparacionismo. De hecho, el otro día lo hablaba con un conocido cuando pasó lo de que nos quedamos sin electricidad, ¿no? En España. Correcto. Y él me dijo me dijo, no, a mí no me ha afectado porque me he ido a una casa que tengo en el campo y tengo ahí todo montado para que pueda estar sin electricidad, sin agua y tal. Y me dijo, a mí siempre me han estado tachando de preparacionista y me han estado vacilando, insultando, lo que sea, y ahora mira qué bien he estado yo, ¿no? Ahora dale la razón, Efectivamente. ¿no? Entonces, quería preguntarte, en primer lugar, ¿cómo? Porque esto fue una cuestión de la electricidad, ¿no? Pero en caso de que estallase un conflicto bélico con un país vecino, o no un país vecino, ¿no? Al fin y al cabo ahora estamos Sí. en un momento en el que hay mucha Europa. hostilidad, mucha guerra, y parece que estamos como más cerca de un conflicto bélico a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos preparar para un conflicto bélico? Bueno, hay diferencias entre prepararse para un conflicto bélico y prepararse para lo que es un desastre natural, ¿no? Correcto. Pero hay cosas que sí que tienen similitudes, ¿no? Por ejemplo, la famosa mochila de 72 horas que sacaron su día por el telediario o por las noticias ordinarias. Entonces, esa mochila de 72 horas es para 3 días y eso realmente viene del ejército español, de los ejércitos, ¿no? Es una mochila de combate, que es la que llevamos para 3 días. Luego llevamos una mochila más grande que es una Altus para moverse de base a base o de destacamento a destacamento dentro de la zona de conflicto. Pero la de 72 horas es una mochila de combate. Lo que pasa que el agente civil, pues para un desastre natural o para, como tú bien dices, que se acerque, que Dios quiera que no, que se acerque un conflicto bélico aquí a España, esa mochila varía si es para un desastre natural y es civil o si eres civil para un desastre para un conflicto militar. Los militares ya la tienen de por sí preparada de toda la vida, como yo, toda la vida. Entonces, prepararse, ¿cómo te puedes preparar? Vamos a empezar si te parece bien, por los conflictos bélicos. Si no eres militar, ¿vale? Tienes que tener tu mochila preparada de 72 horas con documentación, pasaporte, DNI, carnet de conducir, dinero en metálico, tarjetas de crédito. Si tienes críos, pues todas las medicinas que necesiten, papeles de documentación de los críos. Luego material de supervivencia, un botiquín completo, ¿vale? Con las medicinas que necesiten tus hijos o necesites tú. Y aparte también, pues lo más habitual que es ibuprofeno, amoxicilina, jeringuillas, yodo, betadine, gasas, tijeras, para meter una vía de suero, todas estas cosas, ¿no? Un botiquín completo
lo principal, dinero, como he dicho, metálico y documentación, en bolsas herméticas siempre, porque puede ser un desastre natural o un conflicto bélico en el que llueva, nieve, se moja. O sea, siempre el dinero y la documentación, bolsas herméticas. Y llevar bolsas herméticas de recambio. Vale. Para hacer fuego, lo primero que hay que buscar es refugio, agua, comida, fuego. Entonces, todo esto tienes que llevarlo ya en la mochila de combate. Un zapapico, un pequeño hacha, un machete. ¿Vale? No te voy a desglosar toda la mochila de combate de 72 horas, pero la mochila es imprescindible tenerla preparada antes de que suceda esa desgracia, ese desastre natural o ese conflicto bélico. La tienes que tener preparada ya. Yo, de hecho, la tengo toda mi vida. Vale. Y si yo toco un ibuprofeno o una aspirina, la repongo al instante. Vale. Cuando termino mi misión o cuando termino mi práctica, mi curso, esa mochila, yo todo lo que toco lo repongo. Vale. ¿Vale? Luego, durante toda la vida, pues evidentemente no solo para conflictos y para desastres, pero la forma física es importante. Porque si tú quieres salvar a tu perro, por ponerte un ejemplo así sencillo, ¿no? Si tú quieres rescatar a tu perro, te tienes que subir a un tejado, tienes que llevar a tu perro a cuestas o a tu hijo. O sea, la preparación física es importante también, ¿vale? Luego, el tema del vehículo, ¿no? Si tienes vehículo, luego el tema de la topografía, ¿no? El saber un poco de topografía con mapa y brújula, pero luego no, GPS, ¿por qué? Porque el móvil se apaga, se rompe, se moja, hay que aprender topografía con plano, arcaico y con brújula. La brújula no se acaban las pilas, la brújula no, si se moja no pasa nada, brújula de plano. Saber dónde ir, o sea, tener ya, por ejemplo, si tú vives cerca de una montaña, yo me iría a la montaña, a la parte más alta. ¿Vale? Porque si te pones la parte más baja y hay una riada, te puede pillar y en la parte más alta se ve todo, se ve todo desde arriba, ¿no? También para orientarte, ¿no? Te subes al pico más alto y puedes ver los puntos característicos, pues ves una red eléctrica, ves un río, agua dulce, puedes sobrevivir. Siempre intentar irse, si buscas un refugio, tu amigo, como comentabas, pues el tío a lo mejor se ha montado una especie de búnker. Si tienes una casa en la montaña, perfecto. Pero a lo mejor donde está ubicada tu casa en la montaña, tu segunda residencia, no es lo correcto, ¿vale? A lo mejor no es lo que interesa. Por donde está situada, ¿vale? Según también cómo se desarrolle lo que es el conflicto o el desastre natural. Es decir, si tu casa, si tú puedes tener la posibilidad de en tu terreno construir un búnker. Yo sé gente que tiene búnker, ¿eh? Parecerá una flipada, pero tienen búnkers, ¿eh? Suiza es el sitio donde más búnkers hay en el mundo. ¿Cuánto puede costar un búnker? Lo desconozco. Lo desconozco. Pero vamos. Pero tiene que haber hormigón armado, tiene que haber una serie de características, tiene que haber un kit de supervivencia, comida en latas no perecedera para meses, agua potable para meses, material médico, incluso para operar, a lo mejor para meses. Si tienes un teléfono satélite, mejor que mejor, para poder comunicarte, porque en un búnker, al estar acorazado, al estar blindado, no tienes cobertura a los teléfonos. De hecho, eso nos pasa a los escoltas en los vehículos que tienen inhibidor de frecuencia y los vehículos que son blindados. Vale. El blindaje de la ventanilla es así de gruesa, el cristal. No tenemos cobertura dentro con los móviles. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un safety room, no sé si sabes lo que es. Sí. ¿Vale? Pues un safety room, para que lo sepa, los seguidores que lo sepan, es una habitación del pánico. La gente normalmente adinerada, no tiene por qué, pero adinerada, cuando tiene una casa muy grande, enorme, entonces tiene un safety room, que es una habitación del pánico que le llaman, que es de seguridad. Está blindada, el código de acceso solo tiene el dueño de la casa, cabeza de familia, por decirlo de alguna manera. Y está blindado y demás. Ahí dentro tienen pues lo que es comidas en lata para sobrevivir, agua. Normalmente el mismo día la policía soluciona si te quieren atracar, si te quieren secuestrar, lo soluciona el mismo día. Claro. Pero bueno, por si acaso tienes comida para días, tienes agua para días, tienes el teléfono satélite y tienes material médico para días. Eso es lo que es un safety room, ¿vale? Entonces, por eso es el teléfono satélite, porque fuera, o sea, con el de este blindado no tienes cobertura, ¿vale? Entonces, o bien buscarte, si tú vives en un piso, en una casa en el monte, buscarte dónde irías tú que te consideras que estás más seguro. Claro, si eres militar lo sabrás mejor, pero si no eres militar puedes buscar la zona más alta, la montaña más cercana a la zona más alta. Vale. El vehículo, también, el vehículo tenerlo preparado, tener también garrafas de gasoil o gasolina, garrafas de agua para el radiador, garrafas de aceite. Claro, tienes que pensar, meterte en la película, porque claro, lo que tú decías, pero el preparacionismo, tu colega le decían que era un flipado, y ahora le dan la razón. ¿Por qué? Porque ha acontecido cosas que no quiero decir el nombre para no desmonetizar, lo que pasó en Valencia, lo que pasó del apagón, lo que ha pasado con los incendios este verano. Correcto. Entonces, todo esto no son conflictos bélicos, pero no dejas un conflicto donde muere gente, donde se pierden viviendas, se pierde toda tu vida. Correcto. Toda tu vida, porque hay gente que solo tiene una casa. Entonces, el tema está en que tu vehículo también tiene que ir preparado, si puedes conseguir un remolque. Esto el preparacionista, a lo mejor se flipa y el que pasa de todo, pues no llega. Claro. Entonces, no hace falta ser militar para estar preparado, ya lo dice la palabra, preparacionismo. Entonces, yo, a raíz de lo que ha pasado en España, que han pasado muchas cosas en muy poco tiempo,
más señales que estas no podemos tener. Es decir, no hace falta ser militar, ni ser Rambo, ni ser un flipado, ni siquiera dedicarte al preparacionismo, pero tú tener tu vehículo en óptimas condiciones, niveles de aceite, de agua, de gasolina, de gasoil, tener reservas de gasolina en bidones homologados que no se incendien, tener un remolque. Si tienes niños ya ni te cuento, ya es una odisea. O sea, te pasa algo teniendo hijos, es una odisea. Pero bueno, yo te hablo ya a nivel personal, que fueras tú solo o tú y tu pareja, ¿vale? Tu mochila de 72 horas, tu vehículo en condiciones ópticas, un remolque y tener ya preparado y hacerlo con tu pareja o con quien vivas, con tu hermano, con quien tienes que salvarlo, con quien tienes que ir, buscar un sitio cercano, sea de montaña, rural, mejor. Y si no, pues un sitio cercano donde tú creas que puedes estar seguro, bien porque las fuerzas de cuerpo de seguridad de Estado tienen un cuartel o una base ahí y te van a ayudar, o bien porque tú crees que es un sitio seguro porque tienes familiares, pues porque tienes un búnker, o porque es un polideportivo, por algo que tú creas que te puede aislar del fuego, de un torrente de agua, de un tornado, ¿me entiendes? De todo lo que es una catástrofe medioambiental. Entonces, eso medioambiental. Luego ya, si es un tema bélico, si ya pasamos al tema del conflicto bélico, pues un cuartel de la Guardia Civil, un cuartel militar, yo es donde iría lo más cercano. Entonces, tú con el Google Maps y con un mapa topográfico, aprender a hacer topografía, que al fin y al cabo te vas ahora a coger setas, que es la época, y tengas un mapa topográfico de la zona, de la montaña más cerca a tu domicilio, aunque estés esa urbanita y vivas en la ciudad, te coges un mapa topográfico y una brújula y aprendes a hacer topografía, ¿vale? Porque el día que no tengas enchufe para enchufar esto, ¿entiendes? Aunque tengas carga solar, no te va a salvar de nada. Pero para empezar a aprender el que no sepa, va bien coger el Google Maps y el plano, las dos cosas. Y con el Google Maps, pues marcarte, tú mismo te buscas dónde hay un cuartel militar más cercano, un cuartel de Guardia Civil más cercano, y hacerte una ruta de evacuación por dónde ir. Claro, yo evidentemente, si hay un diluvio, no voy por un camino de tierra, iré por un camino asfaltado. Entonces, todo esto, prepararlo con anterioridad y meterte en la película, Luis, porque si no te metes en la película, nunca vas a estar preparado 100%. Claro. Y respecto al uso de armas también, porque, claro, si hay un conflicto bélico, ¿no? Esto no es aplicable al desastre natural, ¿no? Que muy bien lo has explicado. Pero cuando hay un conflicto bélico, claro, estamos suponiendo, yo por ejemplo me estaba poniendo en el caso de una invasión, ¿no? De una hipotética invasión, o a veces ya no tanto una invasión terrestre, ¿no? En la que los soldados van acaparando los puestos, sino más bien pues a un bombardeo o a estas cuestiones, ¿no? Que ahora en la guerra donde más muertes se cobran, ¿no? Precisamente es a causa de bombardeos, drones, etcétera, ¿no? Aquí, ¿qué habría que hacer? ¿Huir? ¿Meterse en búnkers? ¿Luchar? Bueno, es complicada la respuesta, más que nada pues porque tendrías que estar en la situación, claro, ¿no? Y cómo es la naturaleza del conflicto, ¿no? Cómo ha sido la invasión, si ha sido con artillería, si ha sido con drones, si les da igual a la población civil porque están cayendo morteros y artillería en hospitales y en colegios. O sea, todo esto hay que valorar un poco, hacer un análisis de riesgos y sopesar y valorar realmente con qué nos están atacando y a quién. Vale. Un análisis de riesgo no es más, es complejo, pero un análisis de riesgo, para resumir, para que no se cansen mucho los seguidores, es analizar quién nos ataca, cuántos son, en qué vienen, si vienen en vehículos, si vienen andando, en qué tipo de vehículos vienen, qué tipo de vehículos tienen, acorazados, blindados, jeeps, 4x4, aviones, cuántos son, en qué vienen, en qué vehículos vienen, en qué tipo de vehículos, qué potencia de fuego, qué armamento usan, vale, y qué potencia de fuego. Por poner un ejemplo, por resumir. Potencia de fuego, pues no es lo mismo un fusil que alcanza 400 metros eficaz que una ametralladora que alcanza 1800 o 2000. Vale. O una ametralladora pesada de una ligera que la pesada alcanza 3,5 kilómetros. O sea, tenemos que saber con qué nos atacan, aunque no sea militar, pero bueno, a lo mejor en el grupo de vecinos del bloque hay un militar. Te puede decir, oye, pues por el sonido o por la humareda o por el destrozo que ha hecho, esto mínimo son 30 milímetros de ametralladora. Es así. O es un C90, un lanzagranadas de C90 que es así. Y tiene una onda expansiva de un radio de 25 metros. Todo esto un militar lo sabe, un civil no. Pero lo primero que haría, pues la gente en Ucrania lo que hace es ir a lo primero, si está muy cerca, que acá hay el pepino muy cerca, se van a los sótanos, a los garajes. Yo no lo aconsejo mucho, pero es que realmente tampoco tienes otras opciones. Salir corriendo no es una opción porque los drones te captan y si los drones ven a 2 personas correr no van a gastar munición. Pero como vean a 10 o 15 personas van a gastar munición. Vale. Si ven vehículos huyendo y encima militares, van a gastar munición. Vale. Pero un dron no va a gastar una granada de mortero que puede valer, yo que sé, por decirte algo, 4 o 5 mil euros, no la van a gastar para 2 personas. Claro. ¿Vale? Si te puede venir personas a pie o ametralladoras a la distancia, ametralladora ligera, tal, te pueden disparar a 400 metros, ¿no? Pero según cómo sea la invasión, ¿no? Lo que hace mucho en Ucrania es eso, cuando suenan las alarmas, las alertas, que suenan en una aplicación, una app que tenemos en el móvil, ¿no? El personal civil y tanto los militares como civiles tenemos una aplicación, te suena alarma aérea, puede ser un dron que ha detectado la artillería antiaérea ucraniana, por poner de ejemplo el conflicto ruso-Ucrania, puede ser que
que sea un dron, porque lo detecta el radar, y el dron a lo mejor puede ser de observación para recoger datos e información y de reconocimiento, es decir, tira fotografías, pilla coordenadas, ve una base que sea de movimiento de vehículos militares, o sea, no dispara, ni agrede, ni nada. Es para coger información, pero esa información se la manda al ejército que le haya mandado el dron, en este caso, por ejemplo, Rusia, y Rusia pues dispararía con artillería o con aviación, primero mandan el dron para tomar fotos y coordenadas de qué objetivo quieren buscar o qué se está moviendo en esa población, y a raíz de ahí pues tomarían una decisión de disparar de abrir fuego con artillería, con aviación o lo que sea. Lo que decía Luis, la gente se va a la parte de abajo. Yo no lo recomiendo, ¿por qué? Porque si bombardean un edificio, la parte de abajo vas a quedar entre los escombros. Claro. Y es más, hay gente que no muere del impacto del proyectil, o sea, de artillería, de mortero o de aviación. No muere del impacto del proyectil, muere porque a lo mejor el proyectil ha Detonado, ha reventado. detonado, sí, ha alcanzado un edificio, la cuarta, quinta planta. Vale, la cuarta, quinta planta, evidentemente, son los que más pillan cacho. La parte de arriba se caerá entera. Claro. Los que viven en el ático y tal, o en el octavo y tal, también. La parte de abajo, a nosotros nos enseñaron que, bueno, es una de las muchas prácticas o teóricas que dan cada ejército, tienen una diferente. Ahí nos dijeron que lo mejor, y lo veo más viable, es la mitad del edificio. Si dan arriba y se desploma la parte de arriba, igual no te pilla a ti. Y si dan abajo sí que te pillaría, pero si dan en la parte de abajo puede ser que no se caiga tu parte. Vale. Yo lo veo más viable. Pero no hay nada escrito 100% que te garantice sobrevivir. Bien. Pero la parte de abajo, pues bueno, se está más cobijado, parece que hay menos porcentaje de que te pueda pasar algo y la gente de momento lo más rápido, lo que no puedes hacer es salir corriendo porque los drones te detectan en el caso que hayan drones. Claro. Pero la población civil, si en teoría cumplen con la legislación, no deberían disparar a la población civil. Entonces la población civil, si ven corriendo a la población civil, si no van a por la población civil, que es un ejército regular como el ruso, no deberían, podría salir corriendo a la población civil, al bloque, al pueblo de al lado porque vive mi padre, o al bloque de tal, al otro pueblo, a otra ciudad, pues porque tengo a mi madre y la quiero sacar. Normalmente, si ven vehículos militares, los van a disparar. No es aconsejable salir corriendo y se aconseja meterse si hay búnkers, pero improvisan. Los meten en polideportivos, los meten sobre todo en el parking del edificio, en el parking comunitario, vale, en los trasteros y en estos sitios. Esto es lo que se suele hacer en Ucrania. Pero aconsejable en caso de bombardeo es ese. Luego también lo que decías tú de las armas. Por eso te decía el cuartel militar más cercano. Bien para que te defiendan o bien en el caso para que te repartan armas como sucedió en Ucrania y como sucedió en muchos países, en muchas guerras. En Bosnia igual. Cuando comenzaron a invadir los rusos de Rusia, repartieron fusiles a toda la población civil. Cosa que no comparto, pero ante el miedo y ante no saber lo que va a pasar, si es un amago o si es un ataque puntual o realmente quieren invadir como ha sido, está bien que lo repartan, pero que esa población civil, primero, muchos no saben utilizar las armas. Claro. Segundo, no son militares la mayoría. Tercero, luego hay tráfico de armas. Luego se venden y tal. Luego, y cuarto, ¿quién tiene un registro y un conteo, un registro de a quién se le ha entregado y cuántas armas y munición se le ha entregado a tal civil o a tal civil? No hay un seguimiento de ese armamento, con lo cual puede acabar en terceros países en el mercado negro. ¿Vale? Entonces, armamento, el que viva en un país, en España por ejemplo no, pero bueno, en España podemos tener la licencia olímpica de tiro, que es un arma de 9 milímetros o de 9 milímetros, un arma corta, o una carabina, un arma larga de calibre 22, que es el deportivo. Es un calibre más pequeño, es bala, no es perdigón, es bala, es proyectil, mata igual, pero es más leve, no es un... Entonces, esto como civil o armas de caza. Como civil, el que tenga licencia de caza, tenga licencia olímpica y tal, pues tiene armas en casa. El que no se dedique a estos deportes de caza o de tiro olímpico, no tendrá armas. Al no tener armas, si sabe utilizarlas, perfecto, pero igualmente tiene que ir a un cuartel de la Guardia Civil y tal para que le deje, o le proporcionen armas, porque hay una invasión inminente, o para que le defiendan. Eso es lo que yo aconsejo, ¿no? También, bueno, también hay cursos como los que yo imparto también, que ahí también te enseñamos a manejar arma corta y arma larga. Vale. Tanto primero con Airsoft, para que nunca ha tocado un arma, para que no tenga miedo y para que las normas básicas sobre el armamento pues no se peguen un tiro en el pie o un tiro al compañero, que sepan utilizar con seguridad el armamento sin causar accidentes a compañeros, que no se les escape un tiro ni nada, ni a él mismo, que hay gente que se ha pegado un tiro al mismo. Y aparte también pues para ver la actitud de este alumno, de cómo evoluciona y tal, porque no han hecho la mili o porque hace años que han hecho la mili. Entonces estos cursos sirven pues para manejar armas, tanto para gente que no le gusta el ejército, que está en contra del ejército, porque querrán que su hijo o su hija o su primo se sepan defender, aunque no le guste el ejército, porque hay gente que está en contra del ejército, sí, pero si hay una guerra te tendrás que salvar. Claro. Entonces
porque no te gusta el ejército no quiere decir que tu hijo no tenga que aprender a utilizarla. Estos cursos que impartimos, pues intentamos a gente civil y gente que no ha sido militar o gente que ha hecho la mili hace muchos años. Que por Es una cierto, parte. dejaré el enlace en la descripción para todo aquel que quiera contactarte y preguntarte un Perfecto. poco, pues que te escriba a ti directamente y ya tú cuadras con ellos. Perfecto. Aparte del 4, perdón, el 4 y el 5 de octubre estamos aquí en Madrid Vale. haciendo un curso. Vale, perfecto. Vale. Pues lo apuntamos y todas las fechas y Perfecto. demás las dejaremos por aquí. Quiero preguntar también cuál es la diferencia entre un mercenario y un soldado. Vale. Eso es muy fácil, porque para mí, que soy del sector, un mercenario, mal dicho mercenario, antiguamente se utilizaba esa palabra, creo que antes de mercenario estaba soldado de fortuna, creo que es antes. Vale. Soldado de fortuna es lo mismo. Y mercenario está mal dicho despectivamente para el que sin saber, y sabiendo es peor todavía, critica. El que sabe del sector, el que entiende un poco el sector militar y de contratistas y tal, está peor que lo diga porque sabe la diferencia. Entonces, cuando te dice mercenario, te lo dice despectivamente. El Ya. que te llama mercenario sin saber porque no ha sido militar o tampoco está metido en este sector, no te lo dice con maldad a lo mejor, pero yo lo digo. ¿Tú eres mercenario, no, Juan? No, yo no soy mercenario. Mercenario, primero, ya lo dice soldado de fortuna está mejor descrito que mercenario, ¿no? Vale. Soldado de fortuna, que lo dice, va por dinero. Entonces es un tío frío, bueno, eso es lo que sale en películas y demás, no tiene por qué ser así. Pero la imagen que se da es que es un tío frío, es un tío que le corta la cabeza, le da igual a un ruso que a un ucraniano, Sí. Va al mejor postor. Eso ha existido toda la vida, ha existido, ¿eh? Sí, sí. Pero hoy en día hemos avanzado y hay unas empresas que se llaman PMC, Private Military Company, en español, compañía militar privada, que suelen ser exmilitares, que han sido militares años o no, pero han sido militares en otros ejércitos, en sus ejércitos de sus países. La mayoría, no todos, han estado en operaciones especiales, o sea, fuerzas especiales, no todos y no, tampoco es obligatorio. Algunos han estado más años, otros menos. Algunos han salido mal parados del ejército y los han echado y se han metido en una PMC. Algunos se han ido porque han querido. Pero la cuestión es que la mayoría son militares. Y los que no son militares pasan por cursos como los míos para poder entrar en una PMC. Si no, no entras. Entonces, estos exmilitares son profesionales, han estado preparados, a lo mejor han estado en conflictos armados con el ejército de sus respectivos países, a lo mejor. Entonces ya tiene una experiencia previa, pues no mismo experiencia militar que experiencia en combate. Vale. Experiencia en combate es que has estado en una primera, segunda línea, has estado en combate. Has disparado, has recibido tiros, te han herido, han matado, han matado compañeros, eso es un combate. Experiencia militar, vida cuartelera, ejercicios sobre siluetas de cartón, lo que hace el ejército español y la mayoría de ejércitos que también utilizan el Airsoft hoy en día porque nos permite dispararnos a nosotros mismos, ¿vale? No a una silueta de cartón, sino yo con el Airsoft te puedo disparar a ti, es más real. Y luego pasamos al fuego real. El fuego real es sobre una cota, el carro de combate dispara a una cota, a una chatarra de un vehículo que tenemos ahí de atrecho, un vehículo de una chatarra y un vehículo normal, un coche, pues apuntamos ahí como punto de referencia. Y estos son ejercicios, pues bueno, pues que no, es experiencia militar, pero nunca has disparado a una persona de verdad, nunca has matado, nunca has herido, nunca te han herido a ti. Tampoco es necesario que mates o que te maten o que hieras o que te hieran, pero no has oído, como se dice, el tópico que se dice en las películas, silbar las balas. Vale. Es decir, si tú no estás en primera línea, ¿puedes estar en combate en tercera o cuarta línea? Sí, pero no te llegan los proyectiles. Claro. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, soldado de fortuna mercenario, cobras por matar o hacer hacer un servicio a un gobierno o a un ejército, que por eso lo contratan, porque el trabajo sucio que un ejército puede hacer por obligación, porque por ejemplo, te pongo un ejemplo, Luis, el Daesh, el ISIS en Irak, no son ni uniformados, no es un ejército regular, gubernamental. Uno va de negro, el otro va de blanco, el otro va con ropas civiles. Sí. Eso va a empezar ya, es complicado diferenciar un civil que no tiene armamento ni está en actitud agresiva para matarnos, aunque pertenezca al Daesh, aunque sea un terrorista. Sí, pero ese, a lo mejor va desarmado, o es un niño de 15 años, o es un tío de 30, pero va desarmado y no te va a hacer nada. Pero como va de civil y el de que va armado también va de civil, se camuflan y se confunden. Claro. Yo no sé diferenciar si tú eres un terrorista que va armado y me quiere matar o si eres un campesino que estás viviendo en la parte del Daesh y bien porque realmente quieres pertenecer al Daesh, a suníes radicales y radicalismo y tal, o porque no te queda más, que hay mucha gente así, que no te queda más tu tía que quedarte en esa zona porque el Daesh o te quedas con ellos y respetas su tal o te vas fuera de ahí o te matan. Entonces, primero que no van uniformados. Segundo que ponían de escudo humano a niños y mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Un ejército regular, americano, español, ruso, un ejército convencional, regular, legal, digamos, ¿no? Regularizado de un gobierno, en un país que no está en guerra, en un país con su gobierno, como es España, es Europa, no puedes disparar si tú ves niños y mujeres delante de los terroristas. Te vas a cargar a los niños y a las mujeres. Primero la prensa y demás, después el daño psicológico tuyo que estás matando a niños y después que te pueden condenar por el Código Penal Militar, te pueden condenar porque es de un delito de guerra.
Claro. Es un crimen de guerra, has matado a un niño, pero eso lo hacen aposta ellos. O sea, igual que las mujeres suicidas, los niños suicidas. Es decir, si te ponen a ti a los terroristas delante, o sea, si te ponen los niños un escudo humano, ese trabajo una PMC sí que lo haría. Pues hay PMCs que salvan animales, hay PMCs que salvan a niños, hay PMCs que escoltan, como mi empresa, por ejemplo, escoltamos a políticos en zonas de conflicto o a empresarios en zonas de conflicto, porque otro ejemplo es que Coca-Cola, Burger King y tal, esto lo hay en todos los países del mundo. Es decir, Sí. que tarde o temprano en una parte de Irak que no ha afectado la guerra, si tú tienes tu podcast allí, tú tendrás que ir tarde o temprano allí, tú Claro. o un trabajador tuyo. ¿Por qué? Porque si no afecta la guerra, tu hotel sigue en marcha, tu podcast sigue en marcha, entonces escoltamos a gente en zona de conflicto, ¿no? Entonces hay PMCs, por decirlo de alguna manera, buenas y malas. Malas no del todo, pero sí que aceptan trabajos que yo no aceptaría. Pues Wagner, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor ellos sí que cogen estos servicios y yo no, ¿vale? Por ejemplo, Wagner con Rusia. Blackwater estuvo con Estados Unidos. Fíjate tú que las grandes potencias han tenido siempre PMCs. ¿Por qué? Porque el trabajo sucio, como una PMC, que lo que para que no irme del hilo, Luis, la diferencia de un mercenario a un contratista, que es como se llama hoy en día, es la misma figura. Un contratista, ya lo dice la palabra, tiene un contrato legal, Vale. una empresa legal, la permite el país. En Europa hay empresas, en las PMCs en compañías militares privadas en España son ilegales, pero por ejemplo en países de Europa son legales. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas PMCs van a hacer, no siempre, pero les puede contratar un gobierno, como a mí me ha llamado ahora un gobierno de África, por ejemplo. Un gobierno le pueden llamar para hacer un trabajo que sería muy criticado, incluso un crimen de guerra para un ejército regular. ¿Qué pasa? Que un contratista, que es como se llaman los mercenarios hoy en día, que es una palabra más profesional, es una figura profesional, un contratista es un exmilitar que ahora pertenece a un grupo militar privado, a una empresa militar privada, ¿vale? Se le paga por ello, tiene un contrato legal, pero es impune a la legislación de ese país que está desestabilizado gubernamentalmente. Vale. No hay leyes. Es la ciudad sin ley porque ha explotado la guerra. Ucrania es la ciudad sin ley porque ha explotado la guerra. Irak es la ciudad sin ley porque ha explotado la guerra. ¿Qué quiere decir? Que al ejército americano con la bandera americana o al ejército español con la bandera española, si yo mato a un niño o a una mujer porque el Daesh o el ISIS o un terrorista islámico está detrás, se me va a caer el pelo, me van a meter preso aunque lo haya hecho por un bien. Porque ese terrorista te está disparando detrás de los niños, o sea, de mujer te está disparando. Claro. Y yo para defenderme de disparar me he cargado un niño o una mujer. Me voy a entrar preso. Encima que salgo vivo de una guerra voy a entrar preso. Sin embargo, una PMC no, ya está hecho de tal manera de que la legislación de ese país no le incumbe a ellos. También es verdad que si les pillan, se van a ir para adentro. Les pilla el país. Pero no el país, porque el país está dividido en dos partes. Los que apoyan, por ejemplo, por poner un ejemplo, a Zelensky y los que no apoyan. Los prorrusos y los proucranianos. Sí. ¿Vale? Si los proucranianos te pillan a una PMC que ha matado a un niño o una niña, si te pillan, te van a condenar, pero te va a estar pillado ese bando. Si te pilla el otro bando no porque es el que te envía. Claro. ¿Entiendes? Te Sí. tienen que pillar. Pero normalmente, como no perteneces a un ejército regular, el Código Penal Militar no te perjudica. Entonces, para resumir, hay PMC buenas, PMC malas. Hay servicios que los ejércitos no pueden realizar porque sea un crimen de guerra, pero sí que lo puede hacer una empresa privada. Vale. Eso es la parte fea y por eso se dice mercenario. Mercenario, te lo suelen decir, llamar despectivamente, te dan a entender de que tú te da igual ir con Rusia con Ucrania, no tienes principios, no tienes ideología ni principios y no tienes valores y te da igual matar rusos que matar ucranianos, matar pesmergas kurdos o los de ejército de aquí que matar miembros del Daesh o del ISIS, te da igual. Eres una rata que te vendes y el que más te paga es con el que vas. Vale. Y esto no sé si es una pregunta personal y por lo tanto no sé si te importa responderla o no. No tiene por qué ser con tu persona, sino de media. ¿Cuánto se suele cobrar por un servicio de este tipo? Sí, te puedo contestar, no hay problema. Si eres contratista, vaya. Si eres contratista, hay diferentes empresas, hay unas que están más consolidadas, hay unas que son más grandes, que tienen una inversión, un capital más grande, que tienen más socios. Hay unas que por el país donde están ubicadas, pues tienen también una inyección de pasta más grande. Entonces, según también la dificultad de la misión, ¿vale? Y según también los profesionales que quieras tener. Si tú coges un tío que tiene experiencia militar, que nunca está en un conflicto y va loco por ser el centro de atención de su barrio, o por ser el postureo de las redes sociales para decir que está en una guerra, o no, o es como yo, que yo de joven lo que quería era aprender, y para eso me tenía que ir a una guerra, cobrara o no cobrara, porque quería aprender. Me llamaba el loco, bueno, ahora llevo 7 y el loco sigue aquí, y sigue vivo, con heridas, pero sigue vivo. Que no quiere decir que sea mejor que nadie, pero el loco tan loco no estará cuando tira para adelante todavía, o sea, estoy aquí. Entonces, si tú quieres profesionales, te aseguro que nadie que sea profesional, que tenga una experiencia, igual no como la mía, pero similar a la mía, no hace falta que tenga 7 misiones, con que tenga 2 y haya visto los dientes al lobo, haya tenido una herida, haya visto a compañero morir, le haya silbado las balas, aunque no haya muerto o no esté herido, pero a lo mejor, hablando mal y pronto, se ha acojonado, ¿no? Ha pasado miedo, ha pasado pánico. Este tío
si ya tiene 2 misiones en combate, no militares, en combate, porque luego hay misiones humanitarias que son que no pegas tiros, o sea, tú vas allá a repartir tiritas y bocadillos, no pegas tiros, entonces, ¿has estado en un país en conflicto? Sí, pero no has estado combatiendo. Has estado en misión humanitaria, que como se iba a Bosnia, a Kosovo, al principio a Bosnia se iban de combate, como muchos legionarios murieron y paracaidistas y demás, pero luego era misión humanitaria, como fui yo a Bosnia, misión humanitaria, ni escuchas un tiro, ni te van a disparar a ti, ni nada. Hay sitios de Kosovo y de Bosnia que sí que les disparaban, pero que no es tu guerra, que realmente tú no vas a combatir y no sabes lo que es combatir. Entonces, un tío que tiene experiencia en combate, por menos de 6.000 euros no te va a ir al mes, no te va a ir a ninguna misión. Eso sí que es gente profesional, de ahí para arriba, ¿eh? Luego ya la dificultad de la misión y el riesgo que entrañe, el riesgo que te puede afectar, ese riesgo de hay misiones más arriesgadas y otras que menos, ¿no? Claro. ¿Vale? Entonces, por ¿De ejemplo, media, más o menos? la media, sí, la media está entre 6.000 y 8.000 mínimo, de ahí para arriba. Por ejemplo, te digo, en el 2004 en Irak se cobraban 16.000 euros. Vale. En 2004 en Irak, una Blackwater cobraba 16.000 euros. ¿Durante cuánto tiempo? Eso sí, normalmente las misiones son entre 4 y 6 meses, Vale. pero tampoco hay nada escrito, eso lo pactas con la empresa, Vale. ¿vale? Normalmente, evidentemente hay rotaciones, te tienen que dar descanso tanto por tu psicología, porque te afecta, ¿no? El estrés postraumático, y aparte también te afecta el no ver a tu familia, ver a compañeros muertos, ver a compañeros heridos, entonces te dan rotaciones, a veces son 4 meses y 2 a tu casa, a veces lo normal son 6 meses y 3 a tu casa. El que no quiere ir a su casa, si quieren palmar, ellos están contentos, ellos te siguen pagando y están contentos. Vale. Pero si te quieres ir antes, pues según lo puedes pactar. Pero lo normal son 4 o 6 meses y te dan 2 o 3 meses para irte a tu casa para luego regresar si quieres. Y dietas y alojamiento te lo cubren, ¿no? Y Bueno, vuelo y dieta de demás. combate. La O dieta sea, me refiero la comida. La comida es de combate, de rancho. Lo sé, pero. Sí. O sea, que no la pagas tú por ella. No, pero por ejemplo, es que en Ucrania fueron casos muy, muy retorcidos que nunca me esperaba de un país medio segundo mundista, porque el primer mundista igual Ucrania no lo es, pero tampoco tercer mundista. Lo que no me esperaba es eso, ¿no? Que cuando te daban la rotación para librar, yo no me iba a España, porque no era la rotación larga, yo es que he estado con varias, he estado con 4 unidades en Ucrania y he estado 2 veces desplegado, las 2 como sargento. Entonces, cambia mucho la unidad y tal. Hay unidades que no te daban permiso para irte, si te ibas no volvías, con un castigo, pues, como si fuera eso, como si fuera que te alquila un Ferrari y si no lo devuelves a tiempo no te lo vuelvo a alquilar, ¿sabes? O sea, algo, ¿no? O sea, era como un castigo, ¿no? Porque como estaban a escasos de carencia de personal, sobre todo de sargentos, que yo estaba de sargento, y de soldados también, entonces el que se iba no podía volver nunca más. Eso luego ya cambió. Es una unidad en concreto que no quiero decir el nombre. Es una unidad en concreto. Otras unidades te van 3 meses en primera línea, 3 meses a tu casa. Otras te dan 4 meses y tal. Entonces ahí fue muy diferente porque los primeros meses no cobrábamos, luego nos pagaron esos meses, pero nos pagaron tarde, mal y nunca, es decir, me pagaron menos y me pagaron tarde, y la segunda vez que fui no me pagaron nada. O sea, es un caso, Ucrania es un caso aparte que yo no me lo esperaba. Pero, por ejemplo, en Ucrania, si tú estás 30 días en el frente, que eso no lo hace nadie, a no ser que sea un sitio donde no puedes hacer rotaciones, pues porque, por ejemplo, yo cuando estuve en Bakhmut, Kramatorsk era lo más cercano, a unos 12 kilómetros por ahí. Entonces, según la rotación, pues a Bakhmut, o sea, a Kramatorsk, que tampoco es una posición defensiva como Kiev, que Kiev hay bares abiertos, restaurantes abiertos, aunque de vez en cuando cae un pepino, cae un dron, cae un misil de aviación, como es tan grande Kiev, muy, muy grande, igual que Ucrania, que es el país más grande de Europa, como es tan grande, a lo mejor cae a 50 o a 100 o 200 kilómetros de ti, ni te enteras. Si un día te cae cerca, es mala suerte. ¿Vale? Es mala suerte porque es muy grande y tampoco atacan tanto Kiev, atacan otros frentes, ¿no? Pero, por ejemplo, en Kiev tenía agua caliente, teníamos no íbamos a cuarteles militares porque se ven en Google Maps, pero íbamos a sitios donde nos podíamos duchar, dormir calientes, aunque nos daban de rotación, íbamos una semana al frente, 2 días en Kiev. Cuando estábamos en Bakhmut era más largo, era un mes y te daban 4 o 5 días para ir a Kramatorsk. Vale. Un mes entero, ¿por qué? Porque había mucha distancia hasta una posición segura, como era Kramatorsk. Esa posición segura estaba a 12-15 kilómetros y, si no me equivoco, igual estaba más, lo digo así un poco. Y entonces el transporte ya era peligroso, esa comitiva de mandar a otras secciones y pelotones y compañías al frente y que volvieran las que han estado un mes. Entonces, ya en ese convoy ya era peligroso. Vamos en autocares civiles. Luego las bases que tenemos, destacamentos improvisados, no son cuarteles militares porque salen todo en el Google Maps, todos los cuarteles, a no ser que sean cuarteles que tengan vehículos muy grandes, como carros de combate, aviación. Eso no van a mover el cuartel porque tiene ahí el abastecimiento de gasoil y de queroseno y todo. Pero sí que lo que son el personal de a pie, de infantería, como estaba yo, la infantería normalmente tiene en bloques, pues un bloque de oficinas que la gente ha huido de la guerra, y ese bloque de oficinas, como no tienen ningún rasgo militar, nos metían ahí. Entonces, pues hacíamos las rotaciones y ahí era donde descansábamos un poco y regresábamos. Pero ya te digo que si tú 30 días no estaba nadie, yo que estaba de sargento, como no era más sargento, llega a estar 28 días, entonces
para resumir, para no irme por los cerros de Úbeda, como hago siempre, para resumir, si estás 30 días en Ucrania en el frente, que no lo hace casi nadie, es algo especial, son 3.500 euros, Vale. dólares. Si estás, como se suele estar, que son 7 días en el frente, 2 en posición defensiva descansando, tal, cuando estás en posición defensiva en rotación, te pagan unos 600 euros. O sea, habría que hacer el cómputo, ¿no? Y hacer la parte proporcional, ¿no? Vale. Es decir, si estoy en un mes estoy 22 días, imagínate como un de esto laboral normal, 22 días en el frente y 8 días en posición defensiva para descansar en mi rotación, esos 8 días los cobraría a razón de 600 al mes, la parte proporcional de esos 8 días, como 600 al mes, la parte proporcional, Sí. y luego los 22 días como desglosar 3.500 entre 20. Vale. entre 22. Sí. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? No pagaban, tardaban en pagar, pagaban mal. A mí no me pagaron ni como sargento, me pagaron como soldado raso, cuando yo tenía una responsabilidad muy grande de la gente que fallece, la gente que está herida, ponerme en contacto con sus familias, cogerle los pasaportes, cogerle las chapas de tipo, bueno, muchas cosas que si no soy sargento no tengo por qué comérmelas. Vale. Yo cobraba igual que un soldado, pero es que además nos pagaron a todos mal, Ya. a todo mi pelotón. ¿Cuáles son las operaciones más peligrosas que has realizado? Sé que habrás tenido muchas, pero si quizás nos puedes contar un par, por ejemplo. O una. Te voy a contar, en Irak tuve, porque claro, está el libro pendiente, que no quería hablar del libro, pero el libro va a ser más extenso y tampoco quiero desvelar mucho. Cuando salga volverás y pero ya sí, nos... pero como tengo muchas que contar, porque la verdad que anécdotas y misiones peligrosas y cosas feas y cosas divertidas dentro de la guerra, que también las hay tantas que sí que te puedo decir una de Irak y una de Ucrania. Vale. ¿Vale? Tampoco quiero desvelar mucho del libro, como te he dicho, pero sí. Porque Irak y Ucrania son lo más peligroso. Ucrania he estado 2 veces, Irak una. En Irak estuve 6 meses y 10 días. En Ucrania estuve 3 meses y pico, casi 4 la primera vez y 4 la segunda. Vale. Quería estar más, pero como no pagaban, no estuve más. Entonces, en Irak íbamos casa por casa. Y bueno, nos encontramos, mataron a bastantes de mi pelotón. De hecho, para avanzar 200 metros en cuestión de una calle, que habían viviendas a un lado, viviendas a otro, tardamos, para 150 o 200 metros, tardamos como casi 4 o 5 días. 4 o 5 días. Pon a lo mejor una hilera de casas de 15 casas y 15 casas, una calle. 15. Una semana casi. Y estaba 15. asediado, o sea, lleno Asediado. de gente. Ametrallado, claro, cuando es lo que te digo, la importancia de los militares, que pues me considero profesional, hay aspectos en los que tienes que tener especial atención. El sonido. Yo puedo diferenciarte, no soy experto, pero tengo una cierta experiencia. Te puedo diferenciar una ametralladora ligera de una pesada por el sonido. Te puedo también por el rebote. También por el sonido en el aire. Ya no el impacto, sino el sonido del aire. Ya está el sonido de origen, que es el pop, que cuando sale, el sonido de cuando llega, que de ahí puedes sacar el tiempo, la distancia. Mira que a mí los números, yo no soy de números, soy de letras, a mí las matemáticas las odio, pero esto es importante, te puede salvar la vida. Es decir, si tú llegas a escuchar el fogonazo, el origen de la salida, primero ya si lo oyes con el oído, es que está cerca. Eso va a empezar. No siempre, porque el mortero a 3,5 kilómetros, 4, que es lo que alcanza un mortero del 82 milímetros, o del 81, en el caso de España, de Europa. Oye, eso no lo vas a oír porque en la trinchera, cuando hay un momento de tranquilidad, todo el mundo habla. ¿Por qué? Porque llevamos una semana que no nos atacan. Tío, tú no vas a estar una semana callado con los ojos abiertos así 24 horas. Tú y yo hablamos por internet, por WhatsApp, hablamos cara a cara, jugamos eso es la trinchera. Cuando ya, ¿por qué te explico esto, Luis? Porque tú lo primero que escuchas es ¡pum! ¡Hostia! Ha caído un pepino. Porque si estamos hablando de no lo oyes. Cuando cae el primer pepino, yo a mi pelotón siempre digo, callaros todos. ¿Para qué? Para escuchar el origen de la salida. Si escuchas la salida del mortero, cuentas. Desde ese sonido que oye, 1, 2, 3. Por ejemplo, en mi trinchera, si caía 20 segundos, caía largo. Si caía 17, caía corto. Si oyes 17 y oyes que es la hélice del mortero, que hace un sonido característico que es importante, esa hélice, si la oyes cerca, es que de 17 va a 18 y te va a caer encima. Salimos corriendo de la trinchera. Es importante todo esto de los sonidos. Entonces, te puede diferenciar un fusil, te puede diferenciar... Entonces, para resumir, íbamos patrullando no, íbamos limpiando casa por casa en Irak, en una población entre Bakufa y Barnaya, íbamos casa por casa limpiando, encontramos resistencia. Como te he dicho anteriormente, Luis, fallecieron muchos de mi pelotón, casi entero. De otros pelotones de otras secciones también fallecieron muchos. Entonces, lo tenemos que hacer con calma y con ese miedo, ese pánico de que hoy has entrado tú primero a esa casa, te han matado. Luego entro yo, me hieren o sobrevivo y no me matan. Entra el otro y no lo matan. Entra el cuarto, porque cada vez que entramos en una casa, entra uno primero. Vale. Porque si entras tú siempre primero,
tienes el 90% que vas a morir tú antes. ¿Y eso se sortea o cómo se hace? No, cada sargento lo hace a su manera en su pelotón. Yo como jefe de pelotón, yo lo que hago es que yo entro el primero siempre. ¿Sí? O sea, siempre. La primera vez, o sea, vamos caminando hacia esa población y ya paramos a una distancia y ya tenemos ya preparada ya el briefing que hemos hecho, ya sabemos lo que vamos a hacer y lo que no, qué calle vamos a tomar, por dónde la vamos a tomar, qué nos podemos encontrar, si vamos a ir en vehículos, si vamos a ir a pie, si vamos a poner trampas explosivas, si vamos a poner explosivo plástico C4, minas, dejamos minas por el camino, si vamos a cavar una trinchera, cerca a esa organizamos todo en el briefing de cuál es la operativa y la estrategia que vamos a utilizar para tomar esa población. Entonces, ya está todo, pero paramos un poco antes y ahí ya organizamos. Tú vas a entrar primero. O sea, yo entro primero siempre que llegamos a una población. El primero que entra soy yo, porque yo lo decido así, porque yo quiero. Porque para que arriesgar la vida de mis hombres me la arriesgo yo. Parece peliculero, pero cuando mueren varios y hieren a varios y te pones en contacto con los familiares, piensas de otra manera. Yo soy el sargento, yo entro primero. No tengo ningún problema. Si tengo que morir, muero. Entro yo primero, pero luego entras tú. O sea, yo entro a la primera casa. Si sobrevivo, a la siguiente que hay que entrar, entras tú. A la otra entra el otro. Y luego volvemos a empezar. O sea, 10, 15, 30 tíos que he llevado yo a mi cargo, luego volvemos a empezar. Es decir, el que no está muerto ni herido, si antes he sido el primero, vuelvo a ser el primero. Vale. A la siguiente casa, tú eres el segundo y así. Vale. Ante la duda que de 15 tíos que tengo en el pelotón se han cargado a 9 y me tienen que reponer, gente que no trabaja con ella, gente que no conozco, pues entonces sí, como las películas, piedra, papel, tijera. Vale. Porque si no sabes ni entrar en una casa, porque te ponen gente que no tiene experiencia, que es carpintero, que es cerrajero o que es albañil, entonces yo no puedo permitir que ese tío abra la puerta porque se lo van a cepillar. Te lo extiendo un poco más, ¿vale? El entrar en casas, yo tengo estrés postraumático, un poquito, no me afecta para trabajar ni nada, ni vida normal, pero sí que noto pesadillas y sobre todo, pues cuando entro, no miedo, ni pánico, pero sí que cuando entro en mi casa me da por revisar todo. Cuarto de baño, la parte de arriba, la parte de abajo, de no sé qué, el garaje, lo reviso todo. Como escolta también, pero es autoprotección. Son técnicas de autoprotección que utiliza un escolta, porque yo en el País Vasco estaba... Yo cuando estoy de escolta estoy tan amenazado, más amenazado que el protegido, que el VIP, porque yo llevo arma y tú no. Claro. Te van a ir primero por el arma. Me tienen que eliminar a mí para eliminarte a ti. Entonces, vale, como contravigilancia y como hacerlo de autoprotección está bien. Porque yo cuando te dejo a ti, si tú estás, un ejemplo, amenazado por la ETA, ¿vale? En el País Vasco, y yo te dejo en tu domicilio, cierro servicio y me voy, cuando yo me voy me pueden seguir a mí. ¿Entiendes? Puedo encontrarme a alguien en mi garaje, puedo encontrar un coche alrededor de mi calle, en la puerta de mi portería. Entonces, son técnicas de autoprotección. Pero lo que yo hago ya lo sé por el psicólogo y tal, que es un poquito de secuela, este postraumático, que es excesivo. Yo llego a mi casa y la reviso entera de pe a pa, ¿me entiendes? Y si pica un vecino, o sea, si pica alguien y no espero a nadie, miro por la mirilla, tal. Yo siempre tengo mi arma en casa, evidentemente. Vale. Nunca llego a coger arma ni montarla, esas locuras no las hago. Pero sí que pregunto mucho, si me van por teléfono no lo conozco. Entonces te lo digo porque cuando tú entras a un sitio y a una habitación, ya no te digo imagínate una casa que entro, una portería en Ucrania, en Irak, como he entrado, casa de 3 plantas, ¿no? Que encima puede haber gente arriba. Te lo pongo más sencillo, una casa que tiene una planta solo y tiene 4 habitaciones. Ya al entrar en esa casa, ya vas acojonado. Hablando mal y pronto, con perdón, pero ya vas con mucho miedo y pánico porque no sabes lo que te vas a encontrar. Y no es lo mismo que te disparen de una cota escondido, que tú ves oye, silbar las balas, los proyectiles, y también ves el fogonazo o ves los movimientos con los prismáticos de ellos. Y te puedes cubrir en la trinchera y demás. Cuando tú abres la puerta de una casa, tú no sabes lo que te vas a encontrar. Y ese susto es como si yo te hago a ti una broma, yo me escondo aquí detrás de la puerta, tú entras y te hago, pues imagínate con un arma de fuego, sabiendo que los días anteriores han matado a todo el pelotón. Y los que no están muertos están heridos y amputados. O sea, cuando aún no han matado a nadie ni han herido, aún vas un poco más suelto y venga, vamos, venga, equipo, va. Va más motivado. Pero cuando ya muere, ya lo que pasa es de ir motivado y de esa valentía a ir acojonado. Entonces, volviendo a la operación, por si puedes seguir contando la que sí, está pareciendo muy entré, mataron a mi compañero, hirieron a otro, a mí no me llegaron a herir, compañeros que estaban detrás mío se cargaron a la insurgencia. Yo disparé, pero no le di a ninguno. En esa ocasión no le di a ninguno. En otras ocasiones sí que yo también pues, he tenido que disparar, matar y herir. A mí de la manera que me hirieron no fue entrando en casas, suerte. Y cuando he entrado en casas, pues me he encontrado resistencia, que me han disparado y no me han dado. Esto en la misión está en Irak. De Irak. Sí, luego te contaré de Ucrania, si da tiempo. La Irak, yo he entrado y me han disparado y no me han dado. Y he escuchado, ¡pium!, como daba en la pared. O sea, yo estaba acojonado, ¿no? Lo siguiente, o sea, muerto de miedo. Y ese miedo que me hizo, y ya termino con esta, que cuando entré en una casa un día me encontré a un niño y yo tenía el dedo ya metido en el disparador.
porque tú no sabes quién hay ahí. Yo ya el ruido, como pasos, como... No pasos, como... Porque ahí los 5 sentidos los tienes a flor de piel y son importantísimos. El oído, incluso el olor, el olfato, la vista, es todo importantísimo. Y yo oía como que alguien que... tú sabes cuando entras en una habitación y aunque no veas nadie, notas la presencia de alguien. Sí, 100%. Tú sabes si hay alguien o no. Sí. Y si no lo hay, te habrás equivocado y dices, uy, pues me ha dado la sensación. Prefiero equivocarme, pero hay veces que no hace falta ni escuchar el ruido como cómo se roza la ropa. Chaqueta en invierno, por ejemplo, es muy típico que si tú, aunque estés así, si tú haces así, o te metes la mano en el bolsillo, todo eso. El que entra con un fusil, con el pánico que entraba yo, después de haber, repito, después de haber muerto compañeros, de haber fallecido compañeros y tal, voy más estresado y yo la que oigo un poco de roce de ropa digo, mierda, aquí hay un tío. Lo primero que piensas es que es un enemigo armado. Claro. Luego también la respiración. Cuando el enemigo, aunque esté armado, también tiene miedo, igual que tú. Entonces también oyes su respiración, lo oyes todo. Y pisamos con mucho sigilo y tal. ¿Qué pasa? Que me encontré un niño y me cagué, estuve a punto de disparar y me cagué vivo. Esos segundos me ha pasado una vez en la vida. Una vez en la vida. Lo del niño que me lo encontrara yo una vez en la vida. El niño tiritando. Me hubiera cargado un niño. Eso, pues, mi estrés postraumático se hubiera agravado, acrecentado, estaría peor ahora, pues porque me he cargado un niño que no es mi intención. Pero sí que compañeros míos les ha pasado. Y se lo han cargado. Niños, mujeres, abuelos, hablo. Ancianos, niños y mujeres. Pero no es culpa nuestra. No, eso. Tú entras, por eso te digo que eso, a mí el hecho, aparte, luego también nombramos el que entra en la casa primero. Luego también hay un orden, ¿vale? Esto porque también lo doy mucho en mis cursos, es un orden de cómo limpiar la casa. Es decir, cuando una habitación entramos y vemos habitación a la derecha, habitación a la izquierda. Por ejemplo, puerta abierta, puerta cerrada. Puerta cerrada, hay uno que la abre, pasa abre y entra el otro. Entramos dos. Uno se encarga de abrir. Uno entra a un ángulo, otro a otro ángulo. Gritamos limpio, no limpio. Si no es limpio no hace falta porque nos irá a disparar. Pero a mí no me gusta gritar en la primera habitación porque si tú gritas y está limpio, si hay un piso arriba, los despiertas o estás poniéndolo, el factor sorpresa se elimina. Yeah. Eso lo he contado en varios podcasts. Pero uno se encarga de abrir la puerta, otro se encarga de entrar y otro se encarga de proteger la puerta para que no salga de otras habitaciones gente o por la misma puerta de entrada del edificio o de la casa entre gente a ayudar a esta gente, el enemigo. O sea, hay dos que se tienen que quedar protegidos, por eso es un pelotón. Cada uno tiene su función y su rol. Dos se quedan en la puerta de entrada del edificio, 4 o 5, uno abre la puerta, dos entramos a limpiar una habitación y dos se quedan en la puerta protegiendo. Seguimos avanzando y vamos igual. Siempre uno abre la puerta, dos entran y tal. Y con señales internacionales que nos hacemos, decimos si tú abres la puerta o no abres la puerta. ¿Vale? Porque todo se puede ir al traste lo que es el plan que tenemos. Es decir, hay 4 habitaciones. Tú vas a abrir la puerta de todas. No puedes. Porque tú a lo mejor abres una y te salen de otra, disparas y tú te has tenido que ir, a ti te han herido. O sea, claro, tarde o temprano te voy a decir, tú no abres puerta. Yo abro. O tú abre puerta. Ahí tenemos unas señales entre nosotros, vale, que nos entendemos perfectamente quién abre puerta, quién protege, quién dispara, quién protege la entrada, quién quién va a observar, a explorar y todo esto. O sea, vale. Luego seguimos. Te preguntaré por la otra. De Ucrania, por la de Ucrania. Pero como también tengo varias preguntas de seguridad que quiero hacerte, como íbamos pillados un poco de tiempo, pues voy con la siguiente. Y es, ¿España es un país seguro? ¿O consideras que España es un país seguro? Negativo, no. ¿No? Para nada, no. No, porque bueno, los tiempos que corren son complicados y antes teníamos menos tecnología y menos medios, antiguamente España, y estábamos mucho más preparados, a mi manera de verlo. Yo ahora solamente tienes que ver, yo tengo muchos amigos, policías, guardias civiles, policías locales, guardias urbanos. Tengo amigos policías, pero porque bueno, han sido compañeros de gimnasio, han sido compañeros, a lo mejor antes de ser policía han trabajado en seguridad privada conmigo, entonces se les tiene un aprecio y tal, pero ellos mismos lo dicen, ¿vale? Ellos mismos lo dicen de que no hay una preparación física, táctica tampoco. Es decir, tú entras en la academia de policía en Cataluña, por ejemplo, están 9 meses y disparas 2 veces. Yo he tenido alumnos, en el club de tiro he tenido alumnos para que les enseñe, policías en activo, para que les enseñe a disparar, a desenfundar, a cambiar de cargador rápido, ¿vale? En un momento de tensión. Entonces, yo he dado clases de boxeo, de kickbox y demás, en deporte de contacto en general, en gimnasios, y me han venido alumnos policías que el físico era deplorable. O sea, ¿consideras entonces que los policías están mal preparados? Porque, sí. Sí, ¿no? Porque te lo pregunto porque, bueno, pues un poco a raíz de los últimos acontecimientos, obviamente, pues aumenta la crispación social, están habiendo como muchos más ataques, ¿no? Con armas de fuego, armas blancas, etcétera, y como que de vez en cuando salen a la luz vídeos de paisanos, o sea, personas literalmente normales, gente de 40 años, de
todo tipo, literalmente, altos, bajos, gordos. O sea, yo he visto vídeos de todo Sí, sí, tipo de personas reduciendo a policías o policías huyendo de ellos, ¿no? El correcto. típico chaval o señor que va con un cuchillo de casa y los policías le están amenazando con la pistola, pero se les tira, salen corriendo, ¿no? O sea, como espectáculos muy dantescos y luego en los comentarios siempre de las redes sociales pues se llena de los policías están mal preparados, etcétera. Entonces quería Correcto. un poco preguntártelo por eso. Sí, pues yo pienso que no están preparados. Por un lado, podríamos decir que no es culpa de ellos. Por un lado. Pero yo lo siento mucho, sea porque sí, están fuerzas especiales en el ejército, está la legión, que es más cañero, es más disciplinado, es más físico, te dan más caña, hacen más horas, estás para todo, para lo malo, para lo bueno, no te puedes quejar de dolor, no te puedes quejar de cansancio. Son fuerzas especiales. Lo peliculero que veis en las películas de que toca la campana. Eso es Eso así. sí. Eso es así para toda la vida. Entonces, por eso nos diferenciamos de un soldado regular, ¿no? Porque somos 3 veces, o sea, cada soldado de operaciones especiales o de fuerzas especiales vale por 3 de un ejército regular, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo decir, porque también tengo amigos que tampoco, claro, en algunos podcasts, como también pues, por tiempo, porque a veces yo me alargo con mis explicaciones y demás, pues a veces digo lo malo de los policías y no digo lo bueno. Entonces, parece que los policías están. A ver, que a mí tampoco es que me agrade la policía, no es que yo sea delincuente, pero Vale. yo soy militar, he sido militar, me iba a seguridad privada. Pero yo la policía, bueno, antiguamente era más por vocación, la Guardia Civil era más por vocación, cobrara lo que cobrara, era 24 horas Guardia Civil, y si veía una pelea en el barrio abusando de un niño de 14 años, 15 tíos pegándole patadas, ese Guardia Civil era Guardia Civil 24 horas, aunque no estuviera en servicio. Ahora no, ahora yo hago 8 horas y a mí no me llames que yo no soy policía. Ya. Yo he estado en discotecas trabajando, yo he visto policías ahí que han visto una pelea con puñaladas y todo, y han dicho, yo me voy. A ver, en parte está bien porque no te quieres meter en problemas, pero eres policía. Ya. Igual es tu hijo. Igual es tu hijo que están apuñalando, tío. Ya. ¿Me entiendes? O sea, antes te tienen que apuñalar a ti. Pues a la seguridad ciudadana, el policía tiene que ser por vocación. Y antes le tienen que agredir a un policía que a un niño menor de edad. Claro. ¿Vale? Que sí, yo entiendo que sí, porque yo me he creado en barrios conflictivos y en barrios bajos, ¿vale? De clase humilde, ¿vale? Obrera, ¿no? Obrero. Entonces yo, pues ahí he lidiado mucho con extranjeros, con gitanos, con de todo, ¿no? Entonces yo he visto palizas de 15 tíos, da igual la etnia o la raza, de 15 tíos a uno. Y encima ese uno a lo mejor tenía 15 años de edad, o 20 o 30. Si ha hecho algo malo, le puedes pegar, bueno, pero que venga la policía y diga, envíame refuerzos, y se queden mirando cómo le pisan la cabeza a un niño de 14 años hasta que lo matan, Ya. eso lo he visto yo. Y como esos hay muchos. Y como tú decías, Luis, yo he visto, hay una edad, hay policías con 55 y 60 años que están mejor que tú y que yo físicamente. Y encima hacen deporte de contacto, jiu-jitsu, krav maga, bueno, y están preparados. Pero es la minoría. Un hombre con 50, 60 años ya no está para estar en la calle, a no ser que pase unas pruebas físicas, que es lo que yo haría hincapié a este gobierno y al Ministerio del Interior. Hay una cosa que se llama las PAEF, que el que sea militar lo sabrá. Las PAEF son las pruebas físicas anuales del ejército. Si tú no pasas esas pruebas físicas, ya puedes llevar 15 años en el ejército que te vas a la calle. O justificas que tienes una lesión, una operación, o sea. Si tú no justificas, creo que te dan dos oportunidades. Si tú las anuales no las pasas, que aparte son ridículas, pero es un mínimo, es un mínimo. Entonces, yo obligaría a policía, a Guardia Civil, a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a que les hagan unas pruebas físicas anuales y a que les obliguen 2 veces por semana a hacer defensa personal y bastón policial, engrillamiento, reducciones, inmovilizaciones y arma de fuego. Cómo usar correctamente el arma de fuego en caso de tensión y en caso de que haya que repeler un ataque con arma de fuego, que cada vez entra más en España. ¿Por qué? Porque como nunca se usa, está muy bien que en España anteriormente no había armas de fuego, apenas había criminalidad, no teníamos bandas, hace muchos años no teníamos bandas. Bueno, pues vale que si tú eres policía, llevas 20 años en el cuerpo y nunca has pegado un tiro a nadie, pues yo lo agradezco, porque eso quiere decir que España es segura. Pero si tú te has pegado 20 años sin pegar un tiro a nadie y ahora la cosa ha cambiado, sea por la inmigración, sea por las bandas, sea por lo que sea, si ha cambiado, tú te tienes que preparar y tienes que ir a campos de tiro, y eso lo tiene que obligar el Ministerio del Interior. Lo que también no veo bien es que no deberían obligar. Debería, porque yo, cuando he trabajado de escolta, cuando he trabajado en discotecas, cuando he trabajado de fuera, me preparo yo. A mí nadie me tiene que Ya. obligar, pero es que yo lo hago ya de por mí. O sea, yo me preparo, ¿por qué? Porque ¿cómo te voy a proteger yo a ti tu vida si no por protegerme ni la mía? Es decir, si yo no tengo una formación en defensa personal, en legislación también, saber hasta dónde llegar. Yo no te puedo pegar un puñetazo. Para defenderte a ti está muy bien que te defienda. Soy el bueno, te defiendo, pero le pego un puñetazo en el ojo, le dejo el ojo así. Ya. Entonces paso a ser, de ser tu salvador, por decirlo de alguna manera, de ser la víctima, paso a ser el criminal, el delincuente.
¿Por qué? Porque no ha actuado correctamente. Es decir, tú tienes que ser con proporcionalidad, la proporcionalidad de la fuerza. Es decir, si tú me pegas un puñetazo, te puedo dar un puñetazo. Pero si tú, en realidad no, en realidad te tengo que inmovilizar, estrangular, inmovilizar, ¿vale? Entonces, son inmovilizaciones. Hay que saber la legislación para actuar en consecuencia con lo que es la defensa personal y la proporcionalidad de la fuerza. Tú tienes que inmovilizar, y si tú ves que tu integridad física está en juego, tu vida está en juego, tu integridad física está en riesgo, tú ya puedes a lo mejor golpear, pero es que puedes golpear en el hígado, las partes bajas, donde no dejes señal. Porque un parte de lesiones que dejas señal, el juez te va a joder. Entonces, yo lo que digo desde aquí es que la policía, Guardia Civil, Fuerza de Cuerpos del Estado y el Ejército también, la parte de seguridad ciudadana, defensa personal, pruebas físicas anuales, defensa personal obligatoria. Y el agente de seguridad que patrulle en la calle y no vaya y en el mes falte más de 2 días, se le sanciona con sanción económica de empleo y sueldo, o se le sanciona con expulsión del cuerpo de 3 meses. Y a la siguiente, indefinida, se expulsa del cuerpo. ¿Sabes cuánta gente quiere entrar de policía? Hay mucha gente que entra de policía. O sea, los policías que están obesos es porque les da la gana. Los policías que no hacen defensa personal y no hacen boxeo es porque les da la gana. Y los policías que no van a un campo de tiro a hacer tiro táctico es porque no les da la gana. ¿Que le debería obligar al Ministerio del Interior? Es muy triste que tú seas policía de vocación o militar y te tengan que obligar. En el ejército te obligan, pero si no te obligan, la manera de obligarte es que te sancionen. Te sancionen. Es decir, si a un niño de 14 años le pega una paliza a 2 tíos, como tú dices, si vienen 2 tíos y te quitan la porra, te quitan la defensa y te quitan el arma o te tiran al suelo, cuando sois 4 policías, te vamos a sancionar, porque no te has preparado físicamente. Eso es lo que yo haría. Vale. Y ya que mencionas el tema del ejército, también quería preguntarte cuál es para ti, por supuesto, cuál es el mejor ejército del mundo y cuál es el más profesional. No sé si el más profesional es el mejor, necesariamente. Hombre, normalmente debería ser el más profesional, debería ser el mejor. No tiene por qué, porque hay ejércitos que no son profesionales, y te puedo poner un ejemplo. A lo mejor, no sé si te acordarás, era Chechenia. Chechenia, cuando entraron los rusos, una columna de 400 carros de combate rusos, carros de combate. Entraron ahí a Chechenia, porque son islamistas radicales, ¿vale? Los chechenos pertenecen ahí a Rusia, pero son islamistas radicales. Tenían fusiles, o sea, arma individual, fusiles, ametralladoras, PKC, de 762, que son individuales y colectivas, pero alcanzan 2 kilómetros por ahí. Lanzagranadas RPG, que alcanzan 400 metros, 300, 400 metros. Y IEDs, que son artefactos improvisados que hacían ellos con dinamita, con de esto, a veces con productos caseros, ¿vale? Como hacía la ETA, ¿no? O sea, son artefactos improvisados, que los hacen ellos con materiales, ¿vale? De las minas también, y tal. Entonces, esta gente sin nada, o sea, con fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y IEDs, artefactos improvisados, se fueron para atrás, se cargaron a más de 100 y pico, no me acuerdo ahora la cifra, a 100 y pico carros de combate, y los rusos tuvieron que desistir y se fueron. ¿Por qué? Porque el coraje. La religión influye también, porque estos dicen que van al paraíso, también la motivación, la psicología, el arraigo de tu raza, de tu religión, el arraigo del que puede ser lavado de luchas cerebro, por ¿no? algo superior, Sí, ¿no? algo que te que te da igual morir por ello. Claro. ¿Entiendes? Como los legionarios somos novios de la muerte, por eso nos crearon ese nombre, para que no tengamos miedo a la muerte, igual que los marroquíes no tenían miedo a la muerte, porque iban al paraíso. Entonces, nos crearon la figura del novio de la muerte para que se nos quitara el miedo a la muerte. Entonces, este ejemplo es eso, que no son profesionales, pero se han cargado. ¿Por qué? Porque se unieron, hacían emboscadas. O sea, hay muchas tácticas de guerrillas, como la FARC, guerra de guerrillas. Es decir, que a veces, sin tener los medios, el armamento y la potencia de fuego adecuada, tu valor, tu determinación, tus valores, tus principios, tu religión, y con todo lo que crees, o sea, a veces desde la infancia te inculcan tanto una cosa, es como el amor patrio, ¿no? Si yo, por ejemplo, legionario, patriota, yo por España muero. A mí me da igual, yo voy a primera y muero. Pero como yo el 90% de los españoles no son así. Y menos tienen un buen puesto de trabajo, tienen su familia, tienen su casa, tienen sus 2 coches, tienen sus vacaciones, tienen una vida espléndida, tienen una vida cómoda, su zona de confort no quieren dejarla. Pero hay otros países que no. Pero lo mejor son los países que puedes vivir como un rey, o sea, como vivimos nosotros, pero da igual, pero tú no le toques su país ni nadie. O sea, entonces yo creo que se basa mucho también el defender un país. Tú me has preguntado el ejército más profesional, no tiene por qué ser. Ahí he puesto un ejemplo de que el más profesional no tiene por qué ser el mejor. Vale. Porque el ejército ruso en sí es más profesional que el checheno, porque el checheno no tiene ejército, y se cargaron, o sea, desistieron. Y como estos hay más ejemplos que no quiero decir ahora, pues si no nos alargamos mucho, ¿no? Si no, el mejor ejército, ranking, por ejemplo. Sí, el mejor ejército para mí es complicado. Es complicado. Estados Unidos lo que tiene es el mejor los mejores medios. Claro. Yo diría que es económicamente, pues
El ejército norteamericano lo que tiene son medios, vehículos, tecnología, armamento, equipamiento, lo mejor. Soldados, a mí un sargento hace muchos años, en el 2000, me puso un ejemplo, y siempre lo comento en mis cursos, o los podcasts, o las conferencias que doy, que es que un soldado español vale por 3 americanos, y un soldado español de fuerzas especiales vale por 3 soldados normales españoles. ¿Por qué? Pues un soldado español vale por 3 americanos, porque me ponía el ejemplo, dice, normalmente se suelen ciclar los americanos, no todos, pero suelen ser tíos enormes, ¿no? Casi todos, no siempre, ¿no? Los marines, ves unos brazos, tal. Un español, el español de antaño, y el español hoy no tanto, porque somos más modernos, estamos más americanizados, ya nos gusta a todos el gimnasio, pero yo, sin embargo, nunca he tocado la química para el gimnasio, hago pesas, pero no hago pesas con un volumen excesivo, aunque pueda coger más peso, no cojo más peso, hago más boxeo, voy a correr, hago más cardio, hago kickboxing, boxeo, pero hago las pesas, sí que hago pesas, y si me verás grande, pero yo estoy ágil. Yo con 45 años me pego un bote y me subo a un árbol con una ardilla. Yo me pones una valla de 4 metros y yo me subo como un lince. A ver, no como cuando tenía 30, pero yo con 45 hay chavales que no lo hacen. El soldado americano no vale tanto como el español, porque el soldado americano, el ejemplo era gracioso, ¿no? El ejemplo que me ponía mi sargento era que el norteamericano, como es tan grande, ¿dónde se esconde? Porque un español, sobre todo antaño, éramos delgaditos y bajitos. Ahora somos más grandes los españoles porque estamos un poco más americanizados, más modernizados. Vamos más al gimnasio, hay gente que se cicla, que toca la química, ¿no? Anabolizantes y estas cosas, ¿no? Yo eso nunca lo he tocado. Pero yo, por ejemplo, cuando voy a zona de combate, yo ahora peso 84, 85, subiré este invierno de subida a 92 o 90, pero luego en verano bajo, vamos, como la espuma, me quedo en 80, 81. Cuando voy a zonas de conflicto, siempre hay que ir con 4 o 5 kilos más. Igual que el preparacionismo y porque luego te quedas escueto, ¿no? Claro, porque luego pasas hambre. Luego tú no vas a hacer 5. Yo hago en invierno 8 comidas al día y en verano hago 6. Da igual, las 3 comidas del día, desayuno, comida y cena. Si tú vas a un país en conflicto y solamente tienes comida y cena, o solo desayuno, y en vez de tener arroz con pollo, lo que tienes es arroz con un trozo de tomate cada día, arroz blanco, es lo que tienes, en Irak es lo que teníamos. A veces pepino, a veces tomate, pero siempre alubias y arroz. Nada más. Ni carne, ni huevo, ni pescado, ni fruta, nada. Entonces, tu dieta baja. Pierdes muchos kilos. Entonces, ¿dónde se esconde un soldado americano y dónde se esconde un español? Un soldado americano le hace falta una pared como esa de grande. Yeah. Yo, detrás de una piedra, me escondo. Entonces, ese ejemplo que me ponía es que yo, para resumir, es que tienen el mejor equipamiento, el mejor armamento, los mejores medios, pero no los mejores soldados. De hecho, yo he estado con norteamericanos en todos mis conflictos. Vale, entonces podemos hacer un ranking de, para ti, más o menos, cuáles serían los mejores soldados o los mejores... Es que tampoco me quiero mojar mucho, Luis, porque tampoco los conozco en profundidad. Puedes decir, o con los que has trabajado. Primero, aparte, quiero hacer un inciso que antes he dicho, y como se me va la memoria, porque por el estrés estoy así, no soy perfecto, entonces mi memoria se va. Quiero decir que hay policías que son competentes, que van cada día al gimnasio, y por favor, tengo amigos y tengo compañeros que son policías, aunque yo no comparto la labor de la policía. Vale. Vale, para unas casos, si lo hacen correctamente, sí, si defienden al indefenso, sí. Pero que te multen porque has pisado 1 centímetro una línea amarilla, ¿qué quieres que te diga, Tete? ¿Qué quieres que te diga? Y que le quites un porrillo a un chaval, ¿qué quieres que te diga? Y que encima le vaciles a un chaval, que le hables como le hablas. Bueno, hay de todo, ¿eh? Pero quiero decir que hace hincapié que hay policías muy profesionales que cumplen con la ley, que cumplen con la seguridad ciudadana, con el ciudadano, que están a la altura y que van cada día al gimnasio. Los conozco. Pero soy sincero, y en mi opinión, y soy sincero y no me da miedo decirlo, y son la minoría, ¿vale? Dicho esto, el ranking. Los Spetsnaz, que son las fuerzas especiales rusas, no las conozco en profundidad. Pero tengo de oídas, ¿vale? A mí me gusta mucho estudiar, leer cosas sobre otros ejércitos, armamento, vehículos, pero no tengo tiempo, con la empresa y con los cursos no tengo tiempo, y estoy estudiando en la universidad. Pero los Spetsnaz, no sé si es cierto o no, por eso te digo que no lo conozco en profundidad, los cogen muy jóvenes, los captan, no sé si es cierto, si es una leyenda o no, pero tengo entendido que los captan con 7, 8 añitos de edad, y a partir de ahí te hacen Spetsnaz. Es decir, estás toda una vida entera. No sé si es cierto. Si es cierto, sería una parte, yo siendo militar, muy bonita, porque si te cogen con 8 años, tus padres lo aceptan. Si te cogen con 8 años, es como si yo te cojo con 8 años y te enseño a boxear. Yeah. Aunque seas un patata boxeando, cuando tengas 20 años, eres un patata boxeando a nivel profesional. Pero en la calle es una máquina porque tus compañeros no hacen nada de boxeo. Yeah. Es decir, un chaval que coges con 8 años y lo adiestra militarmente, cuando tiene 20 es una máquina. No sé si es real o no esto de los Spetsnaz, pero sí que, quitando esto, esta anécdota, aunque no los cojan con esa edad, aunque los cojan con 18 como cualquier ejército, por oídas y por vídeos y tal, que tampoco te puedes fiar de todos los vídeos porque son promocionales y publicitarios, es puro marketing. Pero yo creo que una de las mejores unidades son los Spetsnaz rusos, creo. No te lo aseguro, ¿vale? Luego estarían los norteamericanos, porque aparte de los medios es como la policía española que digo, que hay un porcentaje, un 10 o un 15% que son profesionales,
Pero hay otros que no valen para nada, o que no se aplican, o que no van al gimnasio, y un tío de 120 kilos obeso, ¿a mí qué me vas a defender? O una chica que pesa 50 kilos, que nunca ha practicado deporte de contacto, que nunca le han dado un bofetón con la mano abierta a esta tía, que nunca han grilletado, una policía, por mucho que seas policía, esta tía a mí no me va a defender. Ni siquiera me pueden grilletar. Entonces, en el caso de los norteamericanos, lo mismo, que hay buenos medios, buen equipamiento, buen material, buen armamento, y habrá un porcentaje de tíos que van al gimnasio y que son profesionales. Por eso quiero poner Spetsnaz, los norteamericanos, pero yo pondría los Spetsnaz los segundos. Yo voy a hacer un ranking rápido para no alargar, ¿eh? Perfecto. Voy a poner los Spetsnaz sin conocerlos bien en profundidad, ¿Sí? los segundos, que deberían ser los primeros, y los norteamericanos, pues, por la pasta que tienen y tal, los terceros. Y los primeros, voy a poner los que ya no existen, pero sí existen. Voy a decir por qué. Boel, bandera de operaciones especiales de la Legión. Era guerrilleros, boinas verdes y legionarios juntos. Hay desfiles que llevan la boina verde y hay desfiles que llevan el chapiri, el legionario. Vale. O sea, son boinas verdes, grupo de operaciones especiales y legión juntos, y se llama bandera de operaciones especiales de la Legión. O sea, son las dos mejores unidades de España, junto con los paracaidistas, pero es que en la Boel te sacas todos los cursos: paracaidismo, esquí de combate, submarinismo, escalador esquiador, sniper, te sacas todo. O sea, que también eres paracaidista, porque están los tres cuerpos especiales en España son paracaidismo, paracaidistas, legión y operaciones especiales. Vale. Entonces unieron operaciones especiales y legión en una bandera, que la legión sigue, y operaciones especiales sigue, y paracaidistas sigue. Pero hay una que se llamaba la Boel, la disolvieron en 1995, por ahí, la disolvieron, que es lo peor que hicieron. Para mí la mejor unidad del mundo era la Boel, ¿vale? Y hoy en día, que quiero mandar un saludo aquí a todos ellos, en Alicante, en el MOE, el mando de operaciones especiales, está la bandera 19 Maderal Oleaga. Maderal Oleaga es un héroe vasco de la Legión, fallecido, ¿vale? Un héroe de la Legión, y esa bandera se llama en honor a él, Maderal Oleaga, que es la 19 bandera que está en Alicante, que es la antigua Boel. Aunque hay algún mando y algún resquicio de la Boel, aunque... Ok, ya estamos terminando, falta muy poco, pero te quería preguntar brevemente también por un caso que ha conmocionado literalmente al mundo. O sea, ha sido trending topic durante las últimas semanas, durante el último tiempo, que es el asesinato a manos de bueno, por lo que se ha comentado, ¿no? Un activista antifascista y demás, a Charlie Kirk, ¿no? Que es un activista también político, sí. Conservador, que ha apoyado a Trump, etcétera, ¿no? Entonces él, bueno, básicamente iba a las universidades a debatir con los estudiantes. Y bueno, pues se lo han cargado de un tiro. Entonces, obviamente ha conmocionado al mundo, no solo por el hecho de que asesinen a alguien que, independientemente de su ideología, yo personalmente no soy partidario ni soy muy pro-Trump, pero respeto, por supuesto. Bueno, en este podcast damos voz absolutamente a todo el mundo, y viene gente muy de izquierdas y gente muy de derecha. O sea, que es respetable. Soy el mayor defensor de la libertad de expresión que pueda haber, ¿no? Entonces, estas prácticas las considero óptimas y creo que es lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hacía Charlie Kirk. Entonces, quería preguntarte cómo se podría, o si estas cuestiones se pueden evitar, ¿no? Lo que ha sucedido, ¿no? Sí, lo que ha sucedido. A ver, yo como profesional del sector, primero, lo que hemos hablado detrás de cámaras, debería saber, ¿vale? Porque tampoco tengo tanto tiempo. Veo noticias porque las tengo que ver para estar con la actualidad al día, pero no veo todas las noticias que quisiera y pudiera, y me gustaría. Entonces, no sé de origen todo. Si este hombre tenía un cargo político, porque sí que sé que es activista del Partido Republicano en Estados Unidos, patriota, pro-Trump, pero no sé si tenía un cargo político o no. ¿Por qué? Porque la diferencia es que en España, cuando tienes un cargo político, según qué cargo, llevas escolta. Cuando dejas el cargo, durante unos años te la mantienen, según el cargo. Si eres secretario general o no, si eres un concejalillo, pues igual ni te la ponen, y si te la ponen, te la quitan y te la quitan. Pero en el País Vasco los concejales llevan, pero aquí en España creo que los concejales no llevan. Según la zona también y según donde estés, ¿no? Ubicado. Y el cargo que tengas. Pero si llevaba escolta, a ver, un meeting donde hay masas de gente, donde hay una gran acumulación de gente, es complicado trabajar, ¿vale? Yo en el País Vasco pasé por medio de una manifestación con el protegido, y la manifestación era de los abertzales, o sea, de la gente borroca. O sea, eso no es lo que hay que evitar. No pases por ahí porque te van a ir a por ti, ¿no? Pero cuando tú das un meeting de tu partido o en representación de una parte del país, ¿no? De republicanos o demócratas, si tú das un meeting, ya te arriesgas, ya. Es como cuando vas a una discoteca. Es decir, si hay 7 o 8 porteros o a un campo de fútbol, si hay 500 vigilantes y hay 80.000 personas, por mucho que quieras seguridad 100% no existe nunca. Yeah. Pero si tú vas a un meeting, tú ya tienes un riesgo por las masas, por la acumulación de masas que hay, ¿no? De gente. ¿Manera de evitarlo? Claro.
más cerca a la escolta. Sí lleva escolta, que lo desconozco. No sé el cargo político que tenía, pero en Estados Unidos, con tantas armas que hay, yo creo que ya simplemente el mismo partido o donde dio este meeting, este discurso, esta conferencia, este meeting, ya el mismo lugar donde se hace este meeting o esta conferencia, ya hay una seguridad armada, porque es Estados Unidos y todo el mundo lleva arma. Ya hay una que no son vigilantes como aquí, con una porrita y tal. Ya iban. ¿Vale? Y la mayoría, y muchos van de paisanos, sean policías o sea seguridad privada, van de paisano y van con armas. Claro, entonces ahí va todo el mundo armado, hasta un civil puede ir armado. O sea, los civiles, la seguridad privada, el ejército, la policía, ahí puede ir todo el mundo armado. ¿Quién la puede utilizar legalmente? Pues la policía y tal, no sé qué. Pero ¿quién te dice a ti que como ha pasado que un civil no lleva un arma y comete lo que ha cometido? Entonces, manera de evitarlo, que la escolta, si en el caso que lleve escolta, porque yo luego vi en el vídeo de esta persona, Charlie Kirk, ¿no se llama? Charlie Kirk. Charlie Kirk, vi que unos agentes de paisanos, no sé si me imagino sean policianos, se tiran a hacer los primeros auxilios y hay uno que echa la mano a la pistola, se esconde detrás de una mesa que había ahí. O sea, que ya cuando la llevan a la vista, es porque son agentes de la policía, pero hay gente que no la lleva a la vista porque no interesa llevarla a la vista, no interesa que sepas que es policía. Yeah. Pero la única manera de poner remedio a esto, pues la escolta más cerca, pero es muy difícil poner remedio a esto, porque te puedes disparar de cerca, te puedes disparar con un rifle de precisión, o sea, de lejos. Que a veces hay que asumir, ¿no?, que estas cosas van a pasar, ¿no? Y que puedes intentar poner un sistema brutal, ¿no? Controlar edificios cercanos, tiradores, etc. Claro. Sí, perdona. No. Sí, ahí hay subsuelo. Es que según quien vaya. Es que este tío, es que según el puesto que tuviera en el partido. Si va Trump o va otro presidente, si va el presidente, antes de que vaya, la ruta del vehículo del presidente se examina 100%. Se hace una CU, una contravigilancia 100%. Hacen esa ruta 1000 veces. Ponen agentes de uniforme, ponen agentes de paisano que nadie lo sabe. Ponen subsuelo, que es meterse en las alcantarillas, que no haya artefactos en las alcantarillas, subsuelo, la brigada de subsuelo. Perros que huelen explosivo, también, van con perros adiestrados. Snipers en las azoteas. Lo que te digo, un cordón policial, hay 3 círculos. El primer círculo sería subsuelo, perros de explosivos, y sería agentes o bien de seguridad privada o de uniforme con un control de accesos a la zona. Todo esto hablando de un sitio estático donde se hace el mitin, Si ese movimiento, luego está la ruta del mitin a llevarlo a su casa protegido y todo el rollo, que esa es otra. Eso ya es dinámico, eso es en movimiento, ¿vale? Ya un sniper puesto en una azotea no te vale para un servicio dinámico. Tendría que ser un helicóptero. Claro. Porque el sniper no va de edificio en edificio saltando mientras tú vas con el vehículo, ¿vale? O ir a un sniper en el vehículo, en el último vehículo ir a un sniper, pero normalmente cambia mucho, ¿no? De dinámico. Entonces, chequean toda la zona. El primer círculo lleva el subsuelo, perros de detección de explosivos adiestrados, agentes de policía o de seguridad privada uniformados para que la gente vea el uniforme y vea que ahí hay algo, que hay un control de acceso, que si vas acreditado no puedes entrar, ¿vale? Bueno, ahí no está el control de acceso todavía, perdona. Luego el segundo círculo ya sería una gente más cercana ya al político o al VIP a proteger, ¿vale? Que sería o bien con vehículos estacionados o bien de paisano, ¿vale? Y luego, y también serían escoltas y policías de paisano. Pero ya irían de paisano, ya no irían de uniforme como el primer círculo. Y ya el círculo más cercano que es la cápsula de escolta, ¿vale? Esa cápsula tendría que estar más cerca del VIP para que no ocurran estas cosas, pero es que da igual. Ya. Es que la velocidad que va una bala, una escolta no puede saltar encima tuyo. Mira lo que ha hecho Trump últimamente, que aunque no vea muchas noticias, he visto que ha puesto un cristal blindado, ¿no? ¿no? Eso sería una opción. Un cristal blindado. Vale. En todos los ángulos, En todos. No solamente de frente, porque te pueden disparar por aquí. Claro. Eso sería una opción. Un cristal transparente blindado. Pero es que al final, ¿sabes lo que vamos a llegar? ¿Cómo se llama? ¿CGI se llama? ¿CGI? Esto el croma. Sí, lo de... Eso es lo más fiable. Claro. El croma. Y hago la videoconferencia en mi casa. O sea, yo desde aquí doy de tal y sale un croma. Cuando lleguemos a desarrollar esa tecnología, pues probablemente pase. No, eso ya sabe. Digo a un nivel que sea imperceptible. O sea, que sea imperceptible. Que alguien que asiste al meeting no pueda diferenciar de si es Trump o... Al final terminan sabiéndolo y le quita la gracia. ¿Para qué para ver un croma voy a ir a un meeting? Pero es un poco también, ojo, Luis, porque yo a veces lo comparo, el que va a una velada de boxeo y se pone, claro, y se pone en la última grada. Claro, vas por la gente, ¿no? O sea, vas por el ambiente. Claro. Sí, porque el que va a un concierto por decir algo, de Metallica, y se pone en la grada, es que yo a veces lo veo, digo, hay pantalla de gente, digo, pero qué gracia tiene. Ya. Es que no tiene ni nada. Lo que tú dices sí que lo entiendo, que el de al lado y tal, oye, pues el ambiente, la cervecita. Pero si yo quiero ver a alguien, yo me tengo que poner en primera línea. Yo la pelea de boxeo, yo he sido boxeador, he competido, soy profesor, bueno, he sido profesor, ahora ya no doy clases, pero yo cuando voy a la velada, aunque ya no sea boxeador y ya no compita y ya no sea profesor, yo tengo que estar en primera línea. Pues si no, no lo vivo. Claro. ¿no? Sí. Entonces, el croma tendría eso, los pros y los contras. Sí. ¿Cómo fue en 4 minutos?
¿Te ves capaz de Te la contarla? voy a repetir. Si te tengo que repetir porque es la más cruel. O, a ver, puedo decirte otra. La más cruel cuando perdí a mis 5 compañeros, que ya lo he dicho en casi todos los podcasts, ¿no? Que siempre los tengo en mi memoria, en mi corazón. Los 5 compañeros que perdí en Ucrania, yo como sargento, pues me dolió mucho, ¿no? Y comunicárselo a los familiares también. Entonces esa es la más chunga. Pero bueno, te voy a contar otra para no decir siempre la misma y porque tampoco quiero recordar ahora Sí, mismo en este mejor. momento a los compañeros porque es muy triste para mí, la verdad, es muy duro. Entonces, en Irpin y en Bucha fue la única vez, porque es una guerra a distancia, es una guerra de desgaste de artillería. La artillería se tira a 20, 30, 40, 80 kilómetros. Los morteros a 4, es decir, una guerra de desgaste. No se acercan mucho el cuerpo a cuerpo aquel que había con bayoneta antiguamente, antaño, de cuerpo a cuerpo de trinchera, va desapareciendo con los drones y con la tecnología. Pero sí que es verdad que en Irpin y en Bucha fue la única ocasión que tuve, los 2 despliegues que hice como sargento en Ucrania, que fuimos casa por casa, en Irpin y en Bucha. Y ahí pues, viene a ser parecida a la de Irak, ¿vale? Y ahí murieron muchos compañeros míos porque, claro, de hecho, uno le hice yo el torniquete y falleció. Es porque entramos en las casas y nos pelaron. Pues es el único contacto que he tenido con rusos de cerca. O sea, por lo que cuentas como denominador común, ¿no? El entrar a una casa con la parte más Para peligrosa. mí el combate en población es más peligroso. Eso y luego, bueno, Claro, porque ahí es más, o sea, hay más emboscadas, entiendo, ¿no? bueno, Es emboscada, más- emboscada O sea, emboscada en un sentido que factor no. sorpresa, es decir, que Ya, tú entras vale. y no sabes lo que te vas a encontrar. O sea, lo que es el desconocimiento de lo que te vas a encontrar. Y luego viene uno más añadido, que te lo he contado, que yo no contaba con él. Yo cuando mataron a mis primeros compañeros entrando en casas y cuando los hirieron, dije, ¡buah! El siguiente soy yo, ¡buah! ¡Buah! ¡Qué miedo! Y solo pensabas en que te vas a encontrar un tío armado. Pero cuando me encontré al niño que estuvo a punto de disparar, mi peor miedo no era que me mataran. Mi peor miedo era que yo matara a alguien y yo quedara vivo. Porque esa secuela la vas a tener toda la vida. Ya. ¿Vale? Entonces, para contarte no la misma, porque es muy parecida a la Irak, te voy a contar otra que como la he contado en otros podcasts, no toco mi libro porque mi libro es sagrado, pero como la he contado en otros podcasts, es la caída de artillería y no poder salir corriendo. Antiguamente no había drones, antiguamente saldríamos corriendo, cavaríamos otra trinchera, iríamos a otra cota, saldríamos corriendo. Ahora, como hay drones, el drone te capta. Ahora que te capta 10, 5 o 6 tíos corriendo, te bombardea. Pasa coordenadas, vídeo y fotos y cámara térmica por la noche. Entonces, pasé mucho miedo y pánico. O sea, el miedo, mira, la primera vez que subí a un ring a boxear, tenía miedo, porque yo lo hacía bien en el gimnasio, pero en el ring no. El segundo tuve menos miedo, tal, pero el pánico que tuve yo con la artillería, que casi me peta el tímpano. De hecho, amigos míos se han quedado sordos, 50% de un oído, compañeros de Ucrania, y otros han quedado sordos totalmente de uno. Me tienen que indemnizar, ya veremos cómo queda la cosa. De hecho, pertenezco a una asociación que estamos intentando que paguen lo que son las indemnizaciones a familias de los fallecidos, que nos están pagando, ya lo dije en otro podcast. Y cuando cae artillería, al no poder salir corriendo, esa impotencia, de que el pánico que yo he pasado, o sea, ese miedo no lo he pasado ni en Irak ni en ningún sitio, porque en Irak no utilizaban artillería, el DAR no tenía artillería, tenían morteros. Es un proyectil más pequeño, hace daño igual, puede morir igual, hay fragmentos, se metralla, pero la artillería es muy potente. Te coge 40 50 metros de radio, te destroza todo, la esquirla te corta por todos lados, aunque no te mate, la esquirla, yo tengo amigos que... Y yo, el sacar mi compañero herido de ahí, de la trinchera de dentro, porque había caído tan cerca que le había pillado el fragmento en el cuello, y sacar yo a mi compañero de ahí, lo pasé fatal. Pues lo pasé fatal, o sea, muy mal, porque no te puedes defender, porque al dispararte con un proyectil a 40-50 kilómetros, yo con un rifle, con una ametralladora, que alcanza 2 kilómetros la ametralladora, yo no puedo defenderme. Es la impotencia de que lo único que podemos hacer es mandar, cuando hacemos puesto de observación avanzada, un puesto de observación avanzada, mandas a 2 tíos, el enemigo está a lo mejor a 3 kilómetros de nosotros, mandamos a 2 tíos pintados y camuflados, ¿no? Enmascarados, que se dice técnicamente en el ejército, y si tenemos 3 kilómetros de distancia, lo mandamos a uno, solo a 2 tíos, nos arriesgamos, ponemos 2 tíos, la vida en juego 2 tíos. Esos tíos van ahí, prismáticos, telémetro, tal. Cuando ven las piezas de artillería y tal, por radio, a nuestra artillería le pasa las coordenadas aproximadas de dónde están. Y nuestra artillería bombardea. Vale. Eso sí, pero nosotros, cuando nos bombardea la artillería, nosotros con un fusil y una ametralladora, a esos que nos dispara la artillería no podemos hacer nada. ¿Entiendes? Ok. Pues Juan, con esto, tío, oye, 1000 millones de gracias por haber A venido aquí vosotros, a un Confe de placer. Podcast. Espero que te lo hayas pasado bien y que hayas disfrutado Genial, siempre de la disfruto con charla. vosotros. Hoy me he quedado menos en blanco. Mi estrés, bueno, nunca he sido empresario y es lo que hay. Es lo que hay. Nada, te lo agradezco mucho y te dejo si quieres. Esto es algo que una práctica que empieza a ser habitual en Confe de Podcast. Te dejo despedirte ante la audiencia. Esa es tu cámara. Bueno, pues muchas gracias por estar atentos a un podcast más de Compe de Podcast con Luis. Yo encantado de estar aquí con vosotros. Espero que Luis me deje volver para presentar mi libro físicamente. Por supuesto. Y nada, deciros que España está en una situación complicada y que vayáis al gimnasio y tengáis vida sana. Esa es. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio también súper especial.